Gracias. Está ahí cargando, ya les digo, ya está grabando. Bueno, entonces voy acá a compartir mi pantalla, les voy a mostrar algo inicialmente eh, en esta presentación y ya pasamos a mirar el tema en detalle. Entonces, básicamente, lo que vamos a revisar hoy es el tema de las acciones correctivas que se desprenden se desprenden a raíz de una no conformidad, que son para gestionar una no conformidad. Nosotros en el sistema de gestión de calidad tenemos unas acciones correctivas. Digamos que con la nueva norma que ya es vieja, con la versión 2015, eh, se estableció que se trabajaban acciones correctivas y se trabajan acciones de mejora. Antes se trabajaban acciones preventivas. Sin embargo, como nosotros empezamos a trabajar el tema de riesgos con la nueva norma, las acciones preventivas desaparecieron ahí como el vocabulario de la norma y de los requisitos de la norma, porque se trabajan a partir del tema de riesgos. Es decir, todo lo que hicimos en riesgos y que hemos trabajado son temas de acciones preventivas. Sin embargo, nosotros las podemos seguir utilizando. No hay ningún problema si no lo vamos a hacer por riesgos, podemos hacer acciones preventivas. Y más porque pues, estamos tratando de integrar o estamos integrando nuestro sistema de gestión de calidad con lo que nos piden por habilitación y específicamente en el PAMEC. En el PAMEC nos hablan de tres tipos de acciones. Nos hablan de las acciones coyunturales, que cuando vemos la definición, las estamos homologando a las acciones correctivas. Entonces, lo que veamos hoy como acciones correctivas son las mismas acciones coyunturales que se realizan en el PAMEC. Las acciones preventivas, en el PAMEC sí nos habla de acciones preventivas, entonces pues por eso también las dejé acá como en la presentación. Y en el PAMEC nos habla de unas acciones de seguimiento, que básicamente son como acciones de auditoría o de verificación, que esas sí no tienen que ver ni con las correctivas ni las preventivas, sino son unos temas de seguimiento y autocontrol de las personas. En el sistema de calidad sí tenemos acciones de mejora. Entonces, en resumen, tenemos acciones correctivas, preventivas y de mejora. Hoy vamos a hablar puntualmente de las acciones correctivas, y estas acciones correctivas tienen, digamos que un proceso, y el proceso pues se realiza a través del PHDA. Ese proceso es el que está montado en Mejoramiso, que también vamos a revisar ahora en Mejoramiso cómo funciona, pero básicamente, ¿qué se da? Se da en que nosotros arrancamos con tener un problema o una no conformidad, un problema real. Ese problema, cuando tenemos ese problema que es el incumplimiento de algún requisito, el requisito puede ser un requisito de la norma ISO, el requisito puede ser un requisito de habilitación, un requisito de las políticas organizacionales, cualquier tipo de requisito que esté definido en la organización, el incumplimiento nos genera una no conformidad. Esas no conformidades hay que tratarlas. Entonces, lo que primero nos dice la norma y nos dice la metodología y nos dice la teoría es que debemos hacerle una corrección. Eh, con esa corrección es como apagar el incendio, y con base en esa corrección, posteriormente nosotros hacemos la investigación de la causa raíz del problema de la no conformidad que se originó. Con esa investigación montamos un plan de acción y ese plan de acción lo vamos verificando y lo vamos revisando. ¿Hasta dónde? Hasta que encontremos si fue eficaz para eliminar la causa raíz. Como ustedes ven, eso está alrededor del ciclo PHBA. Esto que está acá en esta pantalla es lo que maneja Mejoramiso. En Mejoramiso nosotros registramos la no conformidad, hacemos la corrección, evaluamos si eso es suficiente o si necesitamos abrir la investigación para las causas raíces, hacemos el plan de acción y hacemos el seguimiento y revisión de ese plan de acción. Eh, básicamente todo este ciclo es el ciclo de una acción correctiva. Entonces, pues quería como empezar esto recordando pues esta presentación que hace mucho tiempo la vimos y está por allá colgada en Mejoramiso, pero pues eso fue hace como 6 años que estaba revisando, pero vamos a entrar a ver con un documento y aquí es donde pues que quiero que ya cada uno de ustedes me ayude para que no me quede aquí como yo hablando solo del tema. Entonces, no sé si por ahí está, preguntémosle a Nora para que tú me ayudes con lo siguiente, Nora. Si estás por ahí. Aquí estoy. Hola. Listo. Entonces, necesito que hables un poquito más fuerte porque se te oye bajito, ¿vale? Voy a proyectar acá, a colocar un documento. Ese documento, si ustedes quieren, pueden entrar a Mejoramiso y en la cartelera de Mejoramiso, cuando abran Mejoramiso,
hay una publicación que coloqué, que hice, y ahí en esa publicación, que es la última publicación, esperemos aquí que cargue, esta publicación tiene un documento asociado que es el plan de acción, del plan de acción de una no conformidad. Lo pueden descargar y lo pueden seguir viendo y lo vamos siguiendo. Lo vamos a ver aquí, y Nora, pues lo que quiero que me ayudes es a leer lo que dice el documento y vamos a hacer pausas para ir explicando e ir entendiendo las cosas. Escogí este documento porque es un documento cortico, que es fácil de entender y que nos puede servir de guía para no meternos con tanto rollo y tanta teoría, porque después nos confundimos o no hacemos las cosas como debería ser. Entonces, esto es una guía básicamente. Como ven, es de Icontec, y acá es la forma o el abordamiento que nos da Icontec para solucionar una acción correctiva. Entonces, si quieres, tú me ayudas a leer este primer párrafo, Nora, para tenerlo, para que todos lo conozcan, ¿vale? ¿Cómo generar un plan de acción para solucionar una no conformidad? ¿Qué queremos conseguir a través de este plan? Por diferentes razones, después de su trabajo, el auditor recomienda a la empresa diseñar un plan de acción completo para solucionar una no conformidad detectada en la auditoría de certificación. ¿Qué significa eso realmente? Este documento provee directrices sobre la forma en que debe plantearse un plan de acción que se proyecte como la solución a la causa de una no conformidad y no solo la corrección a la misma. Ok, entonces básicamente mira que aquí nos están diciendo que partimos de una no conformidad. Obviamente esto es de Contegi, están hablando de una auditoría de certificación, pero esto aplica para cualquier tipo de no conformidad. Las no conformidades se detectan por las auditorías de certificación, por las auditorías internas, por la medición de los indicadores, por la gestión de los riesgos, por cualquier tipo de acción, por observación, etcétera. O sea, hay muchos orígenes por donde detectamos no conformidades. Entonces, esas no conformidades se van a tratar como vamos a ver en este documento. Entonces, aquí nos están diciendo que debemos diseñar un plan de acción completo para solucionar la no conformidad detectada, en donde sea, o por donde haya sido el origen, ya sea auditoría o cualquier otro origen. Entonces, vamos a continuar aquí para ver esa explicación. Entonces, si quieres, veamos estas definiciones y vamos viendo el tema. ¿Sigo yo? Sigue tú y ahorita cambiamos con otra persona, que tú lees muy bien. Definición. Ay, tan lindo, gracias. Definiciones. Es importante hacer un repaso de las definiciones asociadas con temas de no conformidades de auditoría. No conformidad, incumplimiento de un requisito. Fuente norma ISO 9000. En el caso de una auditoría a un sistema de gestión, se trata de un incumplimiento de un requisito de la norma de sistema de gestión. Corrección, acción para eliminar una no conformidad detectada. Nota 1. Una corrección puede ser, por ejemplo, reprocesar o reclasificar. La corrección se dirige al efecto o impacto del incumplimiento. Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Nota 2. Puede haber más de una causa para una no conformidad. Nota 3. La acción correctiva se implementa para evitar recurrencia del problema o no conformidad. Nota 4. Es diferente una corrección a una acción correctiva. Ok, bueno, aquí hay varias cosas importantes desde estas definiciones para ir entendiendo de qué se trata todo el tema y tener claro la metodología. Entonces, uno, ya vimos que la no conformidad es el incumplimiento de un requisito y ahorita hablábamos que ese requisito puede ser no cumplir un numeral de la norma ISO, que es lo que generalmente están en las auditorías de certificación o las auditorías internas, pero el requisito es que no cumplamos, como decíamos ahorita, algún requisito de habilitación, o algún requisito normativo o algún requisito que esté expreso en los procesos o en las políticas de la compañía. Entonces, esto nos genera no conformidades. Entonces, en resumen, no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Bueno, de un requisito. Ahora tenemos la corrección y la acción correctiva. Son dos cosas que debemos tener claras y que son diferentes en su definición y en su gestión. La acción correctiva, perdón, la corrección básicamente, como nos dice la definición, es la acción inmediata que hacemos para eliminar una no conformidad detectada. Es decir, si nosotros si tenemos un problema, vamos a dar un ejemplo, eh, vamos a tomar el ejemplo digamos, de Omar, que está ahorita hablando con Omar y lo tengo fresco.
en la mente, no se encontraron, no, cuando se hizo la no conforme, cuando se hizo la auditoría, no se identificó que existiera una política de confidencialidad de los datos, eh, y pues eso generó una no conformidad. Entonces, la corrección inmediata que debía haberse hecho esa no conformidad era pues hacer el documento o hacer la política o tener la política firmada por las personas que les corresponda. Esa es la corrección, o sea, eliminar el problema, eliminar el problema. Aquí nos dice como ejemplo que puede ser reprocesar o clasificar. Entonces, si yo estoy prestando un servicio y el servicio, o sea, yo le hice un tag al paciente y ese tag lo tomé mal y lo hice mal, eso es una no conformidad, porque pues el tag no cumplió con todo el protocolo y procedimiento que está diseñado. Entonces ahí tengo una no conformidad y la corrección inmediata es volver a tomar el tag. Por eso nos habla de un tema de reprocesar. En la farmacia yo puedo tener medicamentos y los medicamentos los dispenso y cuando los dispenso y llegan a donde el consultorio del médico, por decir alguna cosa, se dan cuenta, se encuentra que ese medicamento está vencido, ahí tengo una no conformidad. O ni siquiera tiene que llegar hasta el consultorio, sino que en el laboratorio, en la farmacia me doy cuenta que ese medicamento está vencido, pues ya hay una no conformidad frente al vencimiento del medicamento. Y lo que puedo hacerlo es reclasificarlo. Entonces, reclasificarlo es que lo paso, por ejemplo, del estante donde están los medicamentos a un estante de medicamentos vencidos o de medicamentos en cuarentena para hacer una disposición final de ese medicamento. Entonces, hay muchas acciones o varias acciones que yo puedo hacer al momento de hacer la corrección de una no conformidad. Entonces, con lo que estamos viendo y con el ejemplo, básicamente, para que tengamos claro, la corrección es eliminar el problema de manera inmediata de lo que está sucediendo. Ahora, la acción correctiva es la acción para eliminar la causa de la no conformidad detectada o otra situación indeseable. Entonces, aquí es donde entramos a que nosotros, cuando hacemos una acción correctiva, tenemos que analizar cuál fue la causa que generó ese problema. Entonces, voy a hacer el ejemplo con el tema del medicamento. Entonces, nosotros encontramos el medicamento vencido. Ese medicamento vencido, la corrección inmediata fue reclasificarlo y ponerlo pues, en cuarentena, ponerlo allá con los medicamentos vencidos para su disposición final, como dijimos. Pero la acción correctiva tengo que empezar por hacer el análisis de la causa raíz para determinar por qué es que ese medicamento estaba vencido. Entonces puede haber muchas causas o muchas opciones por las cuales el medicamento está vencido y a partir de esas causas que identifique es que yo voy a montar un plan de acción y voy a hacer la corrección, la acción correctiva para eliminar esas causas y de esa manera estaría eliminando la no conformidad y la causa de la no conformidad básicamente. Como dicen las notas, pues puede haber más de una causa para una conformidad, no solamente, generalmente uno habla de la causa raíz, pues digamos que hay una causa que es como la más grande o la mamá de las causas, pero no necesariamente que sea una sola. Pueden haber varias causas. La acción correctiva se implementa para evitar la recurrencia del problema de la no conformidad, entonces se implementa es para evitar que vuelva nuevamente a presentarse que haya medicamentos vencidos por la causa que encontramos, y es diferente una corrección a una acción correctiva. Entonces, hasta aquí digamos que tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre una acción correctiva y una corrección, ¿vale? Vamos hasta ahí. Ahora vamos a continuar entonces, si quieres, Omar, me ayuda con la lectura de la siguiente, por favor. Listo, corrección. ¿Qué diferencia hay entre una corrección y una acción correctiva? La corrección va directamente al efecto del problema y soluciona el problema de manera puntual y transitoria. No garantiza que no se vuelva a repetir el problema, porque no analiza las causas del mismo. En contraste, la acción correctiva busca eliminar la causa raíz o fundamental del problema y que éste no se vuelva a repetir o su impacto disminuya de forma significativa. La corrección debería darse en función de dar solución inmediata al problema identificado y debería redactarse en tiempo pasado teniendo en cuenta que es una solución inmediata. Por ejemplo, se señalizó el punto de encuentro. La organización debe examinar el sistema de gestión en general para determinar si existen otros casos en relación con el problema identificado que deban ser corregidos.
extensión del problema. Y también deberían tratarse estos en la corrección. Ok, gracias. Entonces, aquí pues vuelve a decirnos el documento la diferencia entre la acción correctiva y la corrección, y pues nos habla inicialmente de la corrección, No lo le que venimos escuchamos, hablando. Fernando. ¿Cómo, perdón? Oye, no le escucho. ¿Me escucha? ¿Aló? Ah, ok. Sí, ¿Sí me escucha? Sí. sí, señor. Ok, Sí. entonces es Omar el que no me escucha. Si quieres, cierra el micrófono, Omar. No sé si me escucha, ¿no? Pues desconfigura ya todo el tema a Omar. Le voy a cerrar aquí el micrófono a Omar para que no nos esté viendo el ruido, y si quiere alguien le escribe ahí por el chat que nosotros sí lo oímos. Ah, ya está. Bueno, entonces, volviendo acá al documento, nuevamente nos enfatiza que la corrección va directamente al efecto del problema y no soluciona el problema. O sea, lo que pasó a solucionar el problema. Y es puntual y transitorio. O sea, hacer una corrección no significa que no vuelva a pasar el problema. Es decir, que nosotros con la corrección lo que estamos haciendo es apagar un incendio. No quiere decir que no se vuelva a presentar. Con la acción correctiva sí vamos al fondo del problema. Entonces vamos a ver cuál es el origen de los incendios. En el segundo párrafo nos dice que la corrección debe darse en función de la solución inmediata del problema. Entonces, ahí una cosa importante es que las no conformidades se deben atender de manera inmediata. No como estamos haciendo ahorita, pues porque teníamos de pronto algún desconocimiento del tema, que la hacemos antes de la auditoría y pasa casi un año y hacemos el registro, porque pues no quiere decir que no hagamos la gestión. Entonces, las no conformidades, apenas se detecten, hay que corregirlas de manera inmediata. Si yo veo que un paciente si un paciente pone una queja, yo tengo que responder la queja de manera inmediata y resolverla al paciente. Si el paciente, si se nos dañó el equipo y tenemos si se nos dañó un equipo, tengo que solucionar de manera inmediata y corregir el problema. Entonces, esas no conformidades se corrigen de manera inmediata, y ya después lo que hace uno es el registro de la no conformidad para poder hacer la gestión de la acción correctiva. Por eso es que nos habla que se deberían redactar en tiempo pasado, porque en teoría yo detecté algo, detecté que el equipo se me dañó y yo mandé a arreglar el equipo, mandé a hacer el mantenimiento del equipo, llamé al proveedor. Entonces, cuando yo registre, pues estoy contando lo que pasó. Se dañó el equipo X y se llamó al proveedor para que hiciera el mantenimiento y ya quedó en funcionamiento. Esa es la corrección, y ahí dejo el registro de lo que se hizo. Eh, Ahora el tema es que cuando hayan estos problemas, pues uno, para determinar si hace la acción correctiva o no, pues mira qué tan grave es el problema, y si se extiende a otras partes de la organización o a otros procesos. Entonces, si el problema es repetitivo, es común en toda la organización o es de gran impacto, pues yo sí debo abrir una acción correctiva. Es decir, sí debo hacer la investigación de la causa raíz y el plan de acción. Si yo veo que el problema fue algo puntual y que nunca había pasado, pues lo puedo dejar hasta ese punto. Sin embargo, si me vuelve a suceder, pues obligatoriamente tendré que hacer la acción correctiva. Cuando nos hacen las auditorías, obligatoriamente tengo que hacer acciones correctivas frente a las auditorías, a los hallazgos de auditoría. Es decir, tengo que hacer la corrección y hacer el plan de acción y la investigación de la causa raíz y el plan de acción. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Sí. Sí. Listo, entonces ahora Nuri, que ya la vi por ahí que habló, me va a ayudar con la siguiente parte, ¿vale? Entonces, la siguiente parte, arranquemos por este pedacito. Análisis de causas. El análisis de causas busca identificar qué ha conllevado a que se presente el problema y su impacto. No debe tener como resultado la repetición del problema, hallazgo o causa aislada. Debe estar orientado a identificar el qué causa y el por qué, factor generador, hasta encontrar la causa raíz o fundamental causa generadora. Ok, gracias, Nuri. Entonces, en el análisis de causas, básicamente, ¿qué hacemos? Buscar o identificar, como nos dice ahí, cuál fue la causa, analizar cuál fue la causa que generó el problema,
y su impacto en la organización, el impacto de ese problema o de esa causa nos puede generar. Hay unas tendencias a veces que cuando uno identifica causas como que se pierde y tendemos a perdernos en las cosas y empezamos como siempre a hablar de un tema y terminamos hablando de otro. Entonces, ahí nos dicen, no debemos tener como resultado la repetición del problema, hallazgo o causas aisladas. Entonces, la repetición del problema es que mi problema era que el medicamento estaba vencido. A veces empieza uno a analizar y termina diciendo que la causa es que los medicamentos vienen vencidos. Entonces digamos que volvemos a repetir el problema. O sea, la causa no es que los medicamentos vengan vencidos, sino la causa es que nos debemos preguntar por qué están llegando vencidos y otras cosas para identificar la causa raíz. Entonces, que no volvamos a caer en la misma identificación del problema, sino que realmente identifiquemos la causa. O que no nos vayamos, como decimos popularmente, por las ramas y empecemos a hablar de otras cosas diferentes. Entonces terminamos hablando que no, que era que si tuviéramos allá en la portería, no sé qué, una rampa de acceso, entonces no pasarían en estas cosas y terminamos hablando de otros temas. Entonces siempre es como enfocarnos realmente en el problema y la causa del problema es lo que busca ese análisis de causas. Ese análisis de causas es muy parecido o igual a lo que hicimos con el tema de los riesgos. Si ustedes se acuerdan, en los riesgos identificamos un riesgo o un posible riesgo y analizamos qué agentes generaban ese riesgo, cuáles eran las causas de ese riesgo y los posibles efectos del riesgo. Entonces, si vemos acá en la definición, dice que nos orientemos a identificar el qué causa el problema, el por qué, quién lo está generando, hasta encontrar la causa raíz o fundamental, que es la causa generadora. Entonces, ¿qué causa el problema de los medicamentos vencidos? Entonces, hasta que identifiquemos cuáles son las causas por las cuales los medicamentos nuestros están vencidos y quién es o cuál es el factor generador de esos medicamentos vencidos. Básicamente eso frente al análisis de causas. Ahora vamos a ver los métodos para definir el plan de acción, análisis de causas. Entonces, si quieres, Pilar, nos puedes ayudar con esta parte, ¿vale? Si está Pilar por ahí. Bueno, es que yo la había visto, pero no sé si está porque no estoy viendo. Ya, denme un segundo. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Métodos para definir el plan de acción. Una pregunta obligatoria. ¿Qué método se debe emplear para llegar a un plan de acción concreto y completo? Los métodos que se pueden utilizar son varios, entre los que se relacionan: A, espina de pescado o diagrama causa-efecto; B, lluvia de ideas; C, los tres por qué. A continuación van a describir cada uno de ellos. Gracias, Pilar. Entonces, hay muchos métodos o varios métodos para analizar las causas de un problema. Hay unos métodos cualitativos y hay unos métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos que tenemos son los que tenemos aquí, que pues no solamente son estos, hay muchos más, pero pues nos vamos a enfocar en estos que son como los más comunes y más sencillos inicialmente para coger el ritmo. Entonces, es el tema de la espina de pescado o diagrama causa-efecto, la lluvia de ideas y los tres porqués, que a veces se vuelven hasta 5 porqués o 10 porqués, pero el método se llama 3 porqués. Ahorita que los vamos a describir. Hay unos métodos cuantitativos que se basan en estadística y en datos. Entonces, en estos métodos yo puedo tener matrices de relación, Pareto, matrices de diagramas de estadísticos, de histogramas, bueno, de diferentes datos. Pero eso depende, digamos, de esas utilizaciones de los datos que tengamos y del tipo de proceso que estemos manejando. Por ejemplo, nosotros podríamos determinar causas o por qué se dan las averías de los equipos con métodos estadísticos, porque los equipos pues generan unas estadísticas de uso y a partir de esas estadísticas de uso podríamos analizar las causas de los posibles fallos de los equipos. Entonces hay unos métodos que son cuantitativos que se pueden utilizar también y dependen del tipo de proceso. Sin embargo, pues aquí vamos a revisar solamente estos tres para darle como inicio al tema, ¿vale? Entonces, si quieres, Pilar, para que sigamos en esta parte, vamos a mirar el tema de la espina de pescado, ¿vale? En la espina de pescado, diagrama de causa-efecto, tenemos la mano de obra, material, método, máquina, medidas y medio ambiente, que eso nos lleva al problema. Sí, señora. Ok, entonces es un método que
que se ideó o inventó, pues no se inventó, se ideó un señor que era de apellido Ichikawa, entonces esto se llama también la espina de pescado de Ichikawa. Entonces este método básicamente lo que busca es que tengamos el problema de frente, que tengamos el problema en la cabeza del pescado, y en las espinas de las ramas del pescado están las diferentes M's, que aquí hay 6 M's: mano de obra, material, método, máquina, medida y medio ambiente, pero pues ya hay metodologías que ya le han metido muchas más M's, hasta 8, 9 M's he visto. Pero pues básicamente ese es el tema. Entonces vamos a revisar qué significa cada una de las cosas. O sea, aquí vamos a, cuando ahorita que lo revisemos, pues digamos que el método pues, habla de las 6 M's básicamente para hacerlo más fácil de entender y todo el tema, pero pues nosotros lo adaptamos a nuestro lenguaje y la mano de obra es el personal o las personas, el material serían nuestros insumos o dispositivos médicos, el método son nuestros procedimientos y protocolos, la máquina son los equipos, incluso hoy los dispositivos médicos también hacen parte de la máquina, la medida son los indicadores, los datos, las estadísticas, y el medio ambiente es el ambiente para la operación del proceso, la infraestructura la infraestructura con la que debemos contar, básicamente como para que lo vayamos ahí pensando en nuestro caso. Ahora entonces vamos a hablar qué es cada una de esas cosas de mano de obra y de las 8 M's. Bueno, voy a leer esta parte ya para que alguien me lleve ahorita. Luego de definir correcciones, es importante identificar las causas que originan el problema o la no conformidad. Una herramienta muy útil es la espina de pescado o diagrama causa-efecto que evalúa las M's de un problema. Como se ve en el gráfico, se muestran las siguientes M's para el análisis: mano de obra, método, máquina, medio ambiente, materiales y medida. Los siguientes son algunos ejemplos para cada M de posibles análisis relacionados con cada una. Entonces aquí lo que nos dan es como los ejemplos para que tengamos en cuenta qué analizamos cuando estemos analizando cada uno de los temas. Entonces, si quieres, no sé quién más esté, espérate, miramos a ver. Giovanna, pues aquí que me acuerdo estaba por ahí Giovanna, ¿cierto? O Giovanna no está. Sí, ya movió el micrófono, pero lo volviste a apagar. Eso. Ya. Listo. Entonces, ¿quieres ayudarnos a leer estas reglas? Bueno, mano de obra. Falta de conocimiento, falta de habilidades o destrezas, falta de capacitación, capacitación no eficaz, responsabilidad y autoridad no definidas. Método. Falta de definición de etapas del proceso, procedimiento no definido, procedimiento inadecuado, documentación requerida no definida o inadecuada. Máquina. Inadecuada definición de equipos o infraestructura, claves para hacerle el mantenimiento, infraestructura no adecuada para el proceso o el cumplimiento de los requisitos, falta de mantenimiento preventivo y falta de inspección y monitoreo a equipos a infraestructura. Medio ambiente de trabajo. No se aseguran condiciones físicas para lograr la conformidad del producto o servicios con requisitos y falta del control operacional. Sí, estas dos. No, ya, Sí, materiales. Sí. Materiales primas o insumos comprados que no cumplen especificaciones. Materias primas o insumos sin verificación en la recepción. Falta de definición de especificaciones de materias primas o insumos. Falta en el control del producto en proceso, en su almacenamiento o preservación. Medición y monitoreo. Equipo de medición no adecuado, equipo de medición sin calibración o verificación o ambas, software de ensayo o de monitoreo no comprobado, monitoreo o seguimiento no definido en productos, servicios o en los procesos, medición no definida y definición equivocada del indicador de gestión. Ok, muchas gracias. Entonces, si ustedes ven acá, nos está haciendo como una recopilación de algunos elementos que podíamos tener en cuenta para el análisis de las causas utilizando el método de la espina de pescado. No son los únicos, pero pues digamos que para orientarnos. Entonces, mano de obra, ya hemos hablado que para nosotros son las personas. Pues ahí nos dice que puede haber falta de conocimiento de la persona, puede haber falta de habilidades. Bueno, todo lo que ya le dimos para no repetirlo. Vamos a hacerlo con el ejemplo del medicamento. Entonces, si yo tuve el problema de
del medicamento vencido que medicamentos están vencidos, y voy a hacer el análisis de causas, empiezo a pensar por qué pueden estar los medicamentos vencidos. Entonces, digamos, yo me voy a parar acá en el tema de la mano de obra y voy a pensar y digo, probablemente puede estar fallando en que no hay conocimiento de la persona, para el conocimiento de la persona en el manejo de inventarios con fechas de vencimiento. Digamos, eso lo puedo decir que esa es una de las causas, pues, de acuerdo al análisis y de acuerdo a la realidad, pues, que vaya viendo en la organización. Con el método, haciendo este ejemplo, pues quiero como que también me ayuden a hacer como un ejemplo con cada una de las M's. Entonces, me vuelvo aquí a mirar. Entonces, por ejemplo, bueno, no voy a mirar ya que me acuerdo. Entonces, por ejemplo, Nora, con el método, haciendo el ejemplo de los medicamentos que están vencidos, ¿cómo qué ejemplo podemos hacer que pudiera ser la causa raíz por el lado del método? Por ejemplo, no se tiene un método, un proceso claro para revisar la fecha de vencimiento o si estamos manejando un sistema que cuando ingresamos las fechas de vencimiento de los medicamentos nos están, no sé, no sé, Sí, o sea, digamos, en el sistema no existe la opción de que se diligencie una casilla de fecha de vencimiento. ok, sí, eso es parte del método. Entonces, digamos O que error en el método de compras, ¿no? Porque si sí, vamos también a puede ver, haber, correcto, también puede haber error. Entonces, Nuri, ya que hablaste en el tema de máquina que tenemos acá, que ¿ves alguna relación que de pronto tengamos con los medicamentos? sí, pues básicamente puede ser que para nuestro servicio, que es el de braquiterapia, que se utiliza medicamentos de control de algunos, puede afectar en el tratamiento, y me imagino que independiente que no tenga una relación directa, pero sí hay que hacer una revisión de qué pasó en su momento con el equipo también, a la vez que con el paciente, pienso yo. Sí, pero entonces, mira, ahí es donde vamos. Entonces, vamos a la causa del problema. El problema es que tenemos medicamentos vencidos. Estamos tratando de buscar causas dando un ejemplo. Entonces, si yo tengo un medicamento vencido, ¿tú crees que las máquinas o los equipos tienen que ver algo con ese vencimiento de los medicamentos? Ah, no, 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 no. Ok, listo. Entonces, digamos que en principio, con el ejemplo que estamos dando, el tema de máquina no No, tendría que ver no, nada con el vencimiento de medicamentos, ¿vale? O sea, aquí en esa no. espina del pescado no tenemos nada por el lado. Pero para que continúes y encontremos algo, no sé si en el medio ambiente de trabajo haya algún tema, de acuerdo a estos ejemplos que están acá, haya algo relacionado con los medicamentos vencidos. Pues no aseguran las condiciones físicas. Bueno, sí, puede ser que no te aseguren y bueno, igual lleva la fecha de vencimiento. Puede ser ese tema, o puede ser porque hay una falla en el control operacional, porque no estamos controlando y revisando ya constantemente el tema. Pues de acuerdo a lo que dice ese documento. ¿Listo? Bueno, entonces vamos haciendo ese ejemplo. Ahora, si quieres, Pilar, en el tema de materiales que estamos acá viendo, ¿tú ves que hay alguna causa que de pronto nos lleve a que haya medicamentos vencidos? Materiales, materiales primas. Pues ahí sería, no lo hay. No hay materiales porque en sí lo que nos estamos, o sea, el enfoque va a que el medicamento está vencido. Sí. Entonces no tiene por qué pues haber materiales que influyen en que se haya vencido. O sea, de pronto ya sería algo documental que no se lleve un registro, pero en sí como tal el material no. Bueno, que digamos que como tú lo analizas, está bien, pues, porque digamos que los materiales, es que si nosotros produjéramos medicamentos y hiciéramos un producto, pues tenemos que comprar materiales y esos materiales serían para hacer el medicamento y no nos estaría incluyendo el vencimiento del medicamento. Por ese lado, como de pronto tú lo estás planteando. Pero si nosotros estamos, nuestro Fernando, producto, señora, perdón. dime. Pues es que acá también podemos referir a que dice que materias primas o insumos sin verificación. O sea que puede ser que en el momento de la recepción de los medicamentos se pase, no se revise bien y podamos recibir alguno con una fecha de vencimiento ya Vencido. hecha. Sí. Sí, vencido, claro.
Sí, señora, correcto. A eso iba ya, que es el otro punto de Ajá. vista. Digamos que el punto de vista de Pilar era que ella pienso, pues yo pongo lo que creo que ella pensaba, es que estamos produciendo, estamos fabricando un medicamento. Entonces, si yo compro materiales, pues me van a afectar la producción del medicamento. Pero el caso nuestro es que nosotros prestamos un servicio y para prestar el servicio, como lo dice Sandra, requerimos, entre otras cosas, de medicamentos. Y si los medicamentos, y nuestros medicamentos son materiales, son materias primas, y si nos los compramos sin cumplir las especificaciones o los recibimos sin verificar y están vencidos, pues ahí es donde puede ser una causa de lo que decía Sandra, que se está recibiendo el medicamento sin verificarlo, ¿vale? Esa puede ser una causa asociada a este tema. Ahora, medición y monitoreo. No sé, ¿quién quiere ayudarme con esa medición y monitoreo si hay alguna causa relacionada? Pues de acuerdo a lo que dice Sandra, sería si no se lleva un monitoreo o un control, pues ahí se está, desde ahí también parte, o sea, no se llevó los controles y se encontró el medicamento vencido. Ok, sí, señora. Perfecto. Entonces, miren que con lo que acabamos de hacer... Y en el control de inventarios también. Sí. Si uno no Y el está control llevando bien el inventario, se le puede pasar que el medicamento está vencido. Correcto. Por Sí, ejemplo, en el Excel. Sí, sí, señora. Entonces, mira, o en las alertas que nos mande el Excel. Entonces, espera que me saltó esto acá. Entonces, mira que resumiendo como lo que hicimos ahorita, en mano de obra encontramos que podía haber desconocimiento de la persona, que en el método no teníamos procedimientos claros y establecidos, en máquina no había nada, entonces vamos con las personas, los procedimientos, fallas en el control, eso puede ser también por los procedimientos, porque no hay procedimientos y la persona no sabe, materiales que recibamos sin verificar, entonces podemos recibir los materiales sin verificar porque no tenemos, porque estamos fallando en el control y porque como estamos fallando en el control es porque no hay procedimientos y los procedimientos es porque la persona que está en el cargo no sabe del tema o no tiene la competencia y medición y monitoreo que esté fallando en el sistema de inventarios y todo el Excel y todo lo que estamos hablando, pues también puede haber una relación con eso. Entonces uno empieza como a relacionar todas esas causas y a ver como cuál es la causa principal. Entonces, pues hay que trabajar sobre todas, pero casi que la causa principal es darle la competencia o el conocimiento, la habilidad a la persona que está manejando el proceso para que empecemos a resolver el resto de causas. Entonces, ese es como parte del análisis que uno puede realizar. Entonces, si se dan cuenta, esta metodología de la espina de pescado es buena y chévere porque nos hace ver diferentes puntos de vista y nos ayuda a llegar a resolver un problema. Si nosotros nos ponemos juiciosos en esos análisis, vamos a empezar a resolver problemas de centro. No quiere decir que eso lo vamos a resolver en un mes, en 2 meses, eso se toma el tiempo que sea necesario. Habrá algunas cosas que son rápidas, otras más lentas, pero el tema es que analicemos y que cuando detectemos una no conformidad, pues la no conformidad realmente sea una no conformidad, porque si no terminamos trabajando sobre algo que ni le aporta a la organización y nos terminamos llenando de papel. Entonces, todo es una cadena y es un proceso. Bueno, esa es como la primera parte del proceso de la espina de pescado. Ahora tenemos la lluvia de ideas. Entonces, si quieres, me ayudas a leer, Sandra, si estás por ahí, o no sé si Sandra está por ahí todavía, que estaba con paciente, me dijo. O Pilar. Aquí estoy, Fernando. Ah, bueno, Sandra, entonces tú me ayudas a No, leer. déjame, sino que estoy en el celular, entonces es un poco más difícil. Dame bueno, que me toca estar adentro y afuera, bueno, entonces. no te preocupes. Bueno, dice, es una técnica de grupo que permite obtener un gran número de ideas sobre un determinado tema de estudio. El formato para tomar las ideas es libre y lo más importante es no desechar un principio, en un principio ninguna de ellas. Luego, por votación, se depura la lista inicial hasta que se escogen las más representativas del grupo por consenso. No, ok, gracias. Entonces, la lluvia de ideas, pues, creo que es más familiar para todos nosotros. Es básicamente pensar alrededor del problema, aquí es alrededor del problema.
¿qué está originando este problema? Entonces, con lluvia de ideas podríamos haber dicho, no, de pronto, todo lo mismo que de pronto ahorita dijimos de la espira pecado, podríamos haber dicho, no, mire, el problema yo creo que es que en la recepción no están recibiendo bien los medicamentos. El problema es que en compra no están haciendo bien la orden de compra. El problema es que en farmacia no sabe cómo es no tiene un sistema de inventarios. Entonces uno puede lanzar muchas ideas, muchas hipótesis de lo que puede estar pasando. Todas son valiosas y hay que tenerlas en cuenta, pero al final hay que depurar ese tema. Entonces el depurar ese tema es que empecemos a agruparlas, digamos que puede haber muchas ideas relacionadas, se empiezan a agrupar y empezamos los que estemos haciendo el análisis como a votar de esas ideas cuáles son las que son de verdad más relevantes y que se acerquen más hacia el problema para determinar la causa raíz. Este es como el otro método básicamente, ¿vale? Y tenemos el tema de los 3 porqués o los 5 porqués o 10 o 15 los que queramos hacer, pero porqués. Si quieres, espera, yo miro aquí a alguien que no haya hablado. Ana María, por ejemplo. Ana María, si quieres nos ayudas a leer esos 3 porqués. Los 3 porqués. La técnica de los 3 porqués es un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que genera un problema en particular. El objetivo final de los 3 porqués es determinar la causa raíz de un defecto o problema. Como estas, hay muchas otras opciones para el análisis de los problemas. Se recomienda la consulta de la norma ISO 31010 que relaciona alguna de ellas. Ok, entonces voy a empezar por el final. La norma ISO 31010 es la norma de los riesgos y ahí vienen muchos métodos para análisis de causas. Por eso pues no la mencioné ahí. Pero básicamente los 3 porqués es como preguntarnos 3 veces por qué suceden las cosas, o pasó la cosa, o pasó el tema para llegar a la causa raíz. Entonces, por ejemplo, nosotros, pongamos otro ejemplo. Entonces, un paciente se quejó porque le habían cancelado su cita, le cancelaron su cita y pues no tuvo continuidad en el tratamiento. Ese fue el problema y esa fue la no conformidad, esa fue la queja. Lo que se hizo de manera inmediata, la corrección, pues fue reasignarle la cita, pedirle disculpas y continuar el tratamiento. Pero ya después de que nosotros analizamos en la organización, eso está pasando seguido y muy constante, no solamente con este paciente, sino con varios pacientes. Entonces vamos a analizar con los 3 porqués por qué puede suceder eso. Entonces, por ejemplo, Nora, ¿por qué crees que puede suceder eso en la organización? Ahí como para empezar el tema. ¿Que porque se le cancela la cita a un paciente? Sí. Porque falló uno de los equipos. Ok. Y Natalia, no sé si Natalia está, ¿por qué crees que falla un equipo? ¿Fallan los equipos? Porque se le dañó algo, tiene un problema de infraestructura el equipo. Hay que cambiarle una pieza o algo. O Okay, de pero temperatura. Pero ahí me estás diciendo casi lo mismo. O sea, el equipo se dañó porque se le dañó una pieza y que hay que cambiarla. Pero ¿por qué se le dañó la pieza y hay que cambiar al equipo? O sea, digamos como vamos un poquito más a la causa. ¿Por qué crees que se puede, dando el ejemplo, que se puede dañar el equipo y que hay que cambiar la pieza y todo lo demás? Porque hay muchos Por fatiga de los pacientes que están materiales. sobrecargados. Espérate, es que hablaron 2 personas, ¿cierto? Sí. Entonces, habla Natalia y no sé si la otra persona que habló, es que no estoy viendo Está aquí quién habla. sobrecargado el equipo de pacientes. Ok, está sobrecargado el equipo de pacientes. ¿Alguien más habló ahí? Sí. Yo, sí, qué pena, Nuri. Dime. Yo pienso que es obviamente sobre el tema de fatiga de materiales también, un tema de dejar que las piezas lleguen hasta su último deterioro para que entre en conflicto un equipo. Sí. Ok. Listo. Esas pueden ser causas y ahí podemos tener ya 3 porqués, pero yo puedo ahondar y decir, bueno, ¿y por qué llegamos hasta ese punto de Sí, que se las podría, piezas y todo el tema? Sí, digamos, más bien como más se maneja el mantenimiento preventivo. Entonces, de pronto, ser un poco más, el tiempo más corto para hacer los mantenimientos preventivos y evitar que se llegue hasta ese momento. Ok, entonces yo me voy ahí y abro el tema y voy y le pregunto a Luisa y a Haider acerca de los mantenimientos preventivos. Y ellos me dicen, no, el tema de mantenimiento preventivo sí se está haciendo corto
Y entonces yo les preguntaría, ¿y entonces qué está pasando? ¿Por qué estamos llegando a ese punto si tenemos un buen plan de mantenimientos preventivos? Entonces, no sé, alguien de los que quiera contestar como ese por qué estamos Puede ser un problema eléctrico. Digamos que cayó un rayo en la mitad del periodo de los mantenimientos de este año, algo. Okay. ¿Y por qué el rayo nos está generando ese rayo? Sí, bueno, aquí no voy Falta a seguir de ahondando polo a y tierra. eso, entonces me va a decir que Omar que no hay por la tierra y entonces podemos seguir ahondando, pero vamos encontrando la causa raíz. Entonces hay muchas cosas que si ven con este ejemplo que hicimos por solucionar, entonces vamos recogiendo todas esas cosas que podamos empezar a solucionar y vamos buscando como cuál es la causa o las causas más importantes sobre las cuales vamos a resolver el problema. Entonces de pronto yo diría, bueno, entonces estamos fallando en todo lo que hablamos, pero pongamos el polo a tierra. Ya con el polo a tierra, por lo menos me quito un tema de que vuelva a dañar esos equipos, pero entonces tengo que revisar el plan de mantenimiento para que dentro del plan de mantenimiento revisen el polo a tierra de todos los equipos y aparte de eso tengo que, bueno, hacer el resto de cosas que estamos hablando con todas las causas que ya ahorita no recuerdo todas las que pusimos, ¿vale? Pero esa es la idea de ese tema de las tres porqués. Nosotros, ya continuamos con el nosotros tenemos, digamos, Nuri nos compartió el año pasado una matriz de 5 porqués donde trabajaba el problema, o sea, casi como el tema de la de pescado, el problema, y para documentarla pues veníamos hasta aquí como 5 porqués y íbamos documentando estos porqués. Igual ese documento lo vamos a codificar y lo vamos a dejar pues, para que ustedes lo puedan utilizar cuando consideren y si lo consideran útil para dejar el documento del registro de esos análisis de causas en el momento que se hacen los análisis de causas, ¿vale? Igual en Mejor Amiso también hay un documento donde va a estar estos 3 porqués, estos 5 porqués que nos contó Nuri, y está pues como un menú en donde vamos a tener, aparte de esos otros métodos, entonces vamos a tener, hacerlo por los 5 porqués, por la espina de mercado, vamos a tener un diagrama de Pareto, y vamos a tener el tema de lluvia y ideas. Entonces, como para dejar el registro de estos análisis que hagamos asociados a la causa raíz. Entonces, digamos que aquí están los formáticos. Ya más adelante y en otra ocasión miramos el tema del Pareto con un ejemplo con datos. Pero básicamente, pues acá digamos lluvia de ideas, entonces quiénes participaron, de qué áreas, cuáles fueron las ideas, cómo votamos para llegar pues a la causa que vamos a hacer y al tema. Causa-efecto, pues como un diagramita de la misma espina de pescado, con entorno, personas, maquinaria, materiales, procesos, medición, etcétera, y pues para hacer ese análisis de las causas con respecto al problema que se presentó. Bueno, se me corrió el Pareto, que después vemos, y los 5 porqués que voy a reemplazar esta figurita con lo que Nori nos compartió el año pasado. Eso para que lo tengamos en cuenta y ahorita les cuento en dónde lo van a encontrar. Continuemos acá con nuestro documento. Con nuestro documento, no sé si Luisa está por ahí, para que Luisa nos ayude con esto de acciones correctivas. O sea, yo no sé si esté o no esté. No está. Está okay. Porque acabo de ver un mensaje de que está con una llamada de la Secretaría de Salud, pero... Ok, listo. Entonces, si quieres, Natalia, ayúdanos a leer eso. Natalia, Listo. Ya qué pena que casi no puedo quitar el micrófono. Bueno, dale. Acciones correctivas. Luego de identificar las causas, es necesario definir las acciones correctivas que van a eliminar estas causas para evitar la recurrencia del problema. También se deben definir responsabilidades por implementar las acciones correctivas, los plazos y los recursos necesarios. Los planes de acción que se proponen para la corrección y la acción correctiva de una no conformidad de auditoría de ICONTEC deben considerar su desarrollo con unos plazos acordes con el impacto de la no conformidad de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se propone desarrollar, pero siempre considerando que no haya demora injustificada en su implementación. Para definir la acción correctiva podría considerarse estructurarla bajo el enfoque PHBA. Esto permitiría tener un plan de acción más estructurado que conlleve a eliminar o mitigar el problema identificado.
La fecha final propuesta para tratar la no conformidad debería coincidir la fecha en la que la empresa asegura que el problema que derivó la no conformidad fue erradicado y Context realiza seguimientos y acciones correctivas considerando las fechas acordadas. Bueno, eso ya es propaganda y contenido. Entonces, voy a dejar ahí, dejémoslos ahí y hablamos del tema. Entonces, básicamente, las acciones correctivas son las actividades que voy a hacer o el plan de acción que voy a hacer para eliminar la causa raíz. Ahí nos dice que esas acciones debo definir las acciones o actividades como tal, los plazos y los recursos necesarios. O sea que básicamente es como mi plan de actividades o mi cronograma de actividades de lo que voy a hacer. Que nos dice que nos apoyemos en el ciclo PHBA para definir ese plan. Entonces, con el ejemplo que hacemos ahorita nosotros de lo que encontramos en farmacia con los medicamentos vencidos, decíamos que podía ser porque había desconocimiento de las personas, porque no teníamos procedimientos, porque se estaba comprando mal y porque no tenemos un sistema de inventarios. Entonces, si yo me voy a resolver eso por el lado del ciclo PHBA, pues lo primero que hago es planear, y para planear resolver el tema es que antes de ir allá a capacitar a la persona en todo el tema, pues tengo que empezar a definir cuál va a ser mi procedimiento y mi esquema de inventario y mi metodología de inventario y mis procedimientos. Entonces podría ser como mi primera actividad de planeación, hacer esos procedimientos. Después, al hacer, lo que puedo hacer es la capacitación a la persona que está o a las personas involucradas. Y así, y hacer socializar los procedimientos, todo lo que haya que hacer. Verifico que ese procedimiento que construí y esa capacitación y todo el tema se está aplicando en el trabajo y que está siendo útil y que está siendo efectivo. Actuar entonces si encuentro que, no está, que hay cosas por mejorar en este plan de trabajo, pues hago la corrección de esa actividad o de esas actividades pues para lograr el objetivo que es reducir o quitar el problema básicamente, ¿vale? Ahora, aquí en esta parte que dice, la eficacia de la acción se centrará en evaluar no solo el plan que se haya ejecutado, sino el plan implementado, sino que el plan implementado redujo o eliminó el problema que generó la no conformidad. Entonces, digamos que ese párrafito es importante porque ahí es donde siempre se centran los auditores y es donde va el auditor y donde viene nuestra auditora de SGS y siempre nos va a revisar eso. Entonces, todo lo que yo haga en el sistema de gestión de calidad, siempre tengo que evaluar la eficacia. Alguna vez hablamos con Natalia por allá de la eficacia de las capacitaciones. La eficacia de las capacitaciones era verificar que las capacitaciones se están aplicando en el trabajo, que fueran eficaces para lo que se planteó. Si yo hago una capacitación para acciones correctivas, la eficacia de esta capacitación va a ser que empecemos a gestionar las acciones correctivas con el método de acciones correctivas. Esa es la eficacia. En el caso de las acciones correctivas, en este caso, la eficacia de la acción es verificar que el plan de acción eliminó el problema y la causa raíz que lo generaba. Esa es, digamos, que la eficacia de la acción. Entonces, ahí nos dice que no solamente tenemos que verificar que se cumple el plan, sino que ese plan sea eficaz en eliminar la causa raíz. Ese es uno de los puntos importantes frente al tema de las acciones correctivas. Eso básicamente es lo que tiene este documento. Ahí ya ves lo que viene es propaganda de Contec. Ese documentico que es cortico, pero me parece que es claro, entonces por eso como que decidí tomarlo por este lado. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá de lo que está en este documento, duda, aporte, inquietud. ¿O todo bien? Bueno, Tengo entonces, una pregunta. Sí. Antes de seguir, yo tengo una pregunta. Teniendo en cuenta los métodos cuantitativos, no cualitativos, ¿cuál crees que es la mejor para implementar en centro? Pues porque finalmente tenemos varios, la espina de pescado, los 5, bueno, los 3 o los 5 porque, pero en algún momento se había definido que, por eso yo trabajé los 5 porque es el año pasado, que pues como que la que mayor, digámoslo así, destreza o habilidad tenían los líderes para tratar era esa matriz. No sé, según lo que tú conoces de centro, cuál es la mejor para dejar también una instaurada, o no sé hasta dónde sea bueno que cada líder defina
cuál es la que quiere aplicar. Sí. Pues digamos que para responder a la pregunta concretamente, yo utilizaría la espina de pescado. Sin embargo, dependiendo del problema y el tema, pues puedo utilizar las otras porque a veces no es tan complejo como para ponerme a hacer como utilizar la metodología. Aunque ustedes vieron que la metodología no es difícil y yo puedo combinar métodos. Entonces, yo para llegar a la espina de pescado puedo hacer los 5 porqués y llego en cada cuadrantico. Preguntarme el por qué para llegar a temas de método. O puedo hacer lluvia de ideas en cada cuadrante para llegar a la espina de pescado. Entonces, puedo combinar los métodos. Pero lo ideal es que sí llegáramos a tenerlo con la espina de pescado, que trabajáramos ese tema con la espina de pescado, ¿vale? Okay, pero o sea, ¿puede ser opcional en cada proceso o se tiene que definir como método para todos los procesos? Puede ser opcional y pueden utilizar otros métodos diferentes a los que estamos viendo, pero como mínimo, digamos, utilizar uno de los que tenemos. Entonces, es opcional. Cuando hablo de la espina de pescado es porque, por ejemplo, cuando tú haces análisis de los accidentes laborales y todo ese tema, pues se utilizan metodologías similares a la espina de pescado o la espina de pescado. Y eso ya también es normativo y que se va a utilizar. Cuando se hacen los análisis de los eventos adversos en la seguridad del paciente, se utiliza el protocolo de Londres, que es una espina de pescado con otros componentes diferentes. Entonces, la idea es que pues en esas, digamos, en esos sistemas, en esas normas y todo ese tema, generalmente todo tiende a la espina de pescado, pues tratemos de utilizar una espina de pescado para que seamos uniformes y empecemos a desarrollar un poquito más el tema. Pero es libre en que podemos utilizar otro método siempre y cuando hagamos un buen análisis de la causa raíz y encontremos los métodos. Pues dejemos un buen registro de ese análisis, ¿vale? Ok, gracias. Listo. Ahora les voy a mostrar acá en Mejoramizo cómo funciona ese ciclo y ese tema para que recordemos. Entonces, básicamente, voy a mostrarles aquí a ustedes una cosa por acá, como el registro. Pues no voy a hacerle el paso a paso porque pues eso lo hemos hecho, pero si no se acuerdan, de pronto podemos hacer más adelante un reentrenamiento de ese tema del módulo de mejoramiento. Pero nosotros tenemos los siguientes mejoramientos. Espérate que ya me perdí acá a ver por dónde es. Este mejoramiento nosotros tenemos el siguiente flujo que nos va llenando o nos va diligenciando el registro de la acción correctiva. Entonces, el registro de la acción correctiva, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros detectamos un problema cualquiera en la organización o a partir de una auditoría, etcétera, se registra la no conformidad. Cuando registramos la no conformidad, pues en el sistema nos va a llevar el control de la fecha cuando se registró, la fecha de detección de esa no conformidad, el tipo de acción si va a ser correctiva, preventiva de mejoramiento, por dónde se identificó, por auditoría, por comité, por donde se haya identificado. Ponemos aquí auditoría, si es por auditoría, entonces nos va a decir cuál auditoría y qué hallazgo fue una no conformidad mayor. Bueno, vamos registrando y en qué proceso se presentó esa no conformidad. Él nos va a preguntar quién es el responsable de hacer la corrección. Entonces, el responsable siempre hemos definido que va a quedar acá mejoramiento de hacer la corrección, va a ser el líder del proceso. Y el responsable de investigar, aquí hay un responsable intermedio, porque estoy mirando pues esto en una sola hoja, pero previo a la investigación hay un responsable de verificar la acción correctiva. Entonces, el responsable de verificar la acción correctiva, siempre vamos a colocar a Ana María o a Sandra, la jefe Sandra de calidad, para que hagan esa verificación y pues para que gestionen el proceso. Si es una no conformidad frente a un proceso administrativo, colocamos a Ana María, y si es frente a un proceso asistencial, colocamos a la jefe. Con eso se hace, ahorita vuelvo aquí a este tema de investigar, con eso, acá se define cuál fue la no conformidad, la describimos totalmente, lo que pasó con el mayor detalle posible, el efecto de esa no conformidad, entonces que los medicamentos estaban vencidos y se encontró que medicamento X tenía fecha de vencimiento de tal fecha, este tema, el tema de efecto, pues que le podemos entregar esto a los pacientes o se le entregó a un paciente. Información adicional, el proveedor está y bla, bla. Todo lo que consideremos que sea necesario para que quede muy clara esa no conformidad. Con eso, el líder de proceso que asociamos
va a venir a hacer la corrección inmediata, que era lo que hablábamos ahorita, va a hacer la corrección. Entonces la corrección es que se saca el medicamento y acá, digamos, se sacó el medicamento y se dispuso para destrucción o defecto, disposición final. Perfecto. Entonces hasta acá hicimos la acción correctiva. Después de eso, el software nos va a preguntar que si queremos hacer hasta aquí hicimos la corrección. El software nos va a preguntar después de eso si queremos hacer un ciclo de acción correctiva. Entonces, si lo vamos a hacer, el software nos va a pedir que quién es el responsable de investigar. Entonces, el responsable de investigar, vamos a definir si es el mismo líder de proceso, pues obviamente no solamente el líder de proceso va a investigar, sino pues ahí se pueden vincular más personas a la investigación, pero alguien debe ser responsable de investigar la causa raíz, o si es alguien de calidad, pues porque digamos que en principio no lo tenemos muy claramente definido quién es el responsable de investigar, porque no hemos hecho investigaciones como a fondo y utilizado todo el tema. Pero se define el responsable de investigar, ese responsable de investigar aplica los métodos que vimos y con esos métodos básicamente relaciona, aquí pues nos salen bastantes cosas porque nos salen las 8 Pms, pero aparte de eso nos salen unos temas que son relacionados con el protocolo de Londres y con el tema de seguridad del paciente. Entonces, pues aquí seleccionamos si es mano de obra, maquinaria, medio ambiente, pues de acuerdo a nuestra metodología, la causa raíz, los comentarios, y puedo asociar un documento donde esté ese Excel que teníamos, o los documentos, o fotografías, o un informe de un proveedor, puedo asociarlo como soporte de esa investigación. Igual voy dando las fechas de la investigación y en algún momento seleccioné el responsable de implementar la solución. Entonces había un responsable de investigar y otro de implementar la solución, que puede ser la misma persona. Ese responsable va a colocar las actividades de la acción correctiva que se van a hacer. Entonces, estas actividades van en función de la causa raíz. Su responsable de hacer esa actividad, si tenemos que contratar algo externo y tenemos el presupuesto, pues ponemos la inversión y la fecha estimada de realización de esta actividad. Aquí me sale la fecha real porque lo estoy mirando por otro lado para explicar en un solo pantallazo. Pero pues es la fecha estimada. Con eso queda una programación de todas las actividades que se deben hacer para eliminar la causa raíz. Ya posteriormente eso ejecutamos el plan de acción y la persona que está al principio haciendo seguimiento va a seguir haciendo seguimiento, puede hacer los comentarios, pueden seguir metiendo otras actividades, ajustando la acción hasta el día en que ya terminamos de hacer el plan de acción, hago el informe del plan de acción, que si estuvo bien o no, bueno, del seguimiento de lo que se hizo, y hago la evaluación de la eficacia de la acción, es decir, si esta acción fue eficaz para eliminar la causa raíz que se dio. Entonces, eso es como en resumen, digamos que todos los campos que trae Mejoramizo, solamente que recuerden que eso lo hace paso a paso y lo va llevando en un flujo de proceso. Entonces, ese flujo de proceso, por lo menos para empezar a trabajar en el tema y hacer esta tarea, recuerden que ustedes habían unas auditorías, y vamos a hablar del tema de las auditorías. En las auditorías se dieron unas no conformidades. Por ejemplo, yo veo que esa no conformidad está aquí cerrada. Vamos a mirar esta no conformidad que se cerró con la auditoría del año pasado. Entonces, mira que aquí encontramos que no se evidencia, que es lo que estamos hablando ahorita, no se evidencia una correcta gestión de la causa raíz ni correcta aplicación del método de investigación en la acción número 3, de la acción correctiva número 3, con respecto a la rotación en TAC, se indica el cumplimiento del numeral 10 de la norma, que por eso fue que empezamos a trabajar este tema. Entonces aquí decía que tenemos una no conformidad porque no se identificó en esa acción correctiva una investigación de causa raíz. Entonces acá la corrección inmediata, que se establece o se estableció comunicación con la coordinadora de calidad, quien indica la acción correctiva número 3 al módulo de mejoramiento de Mejoramizo, y allí realizar la aplicación del método de investigación de la causa raíz, por lo cual fui capacitado por el líder de proceso de mejoramiento continuo, dando continuidad a una actividad necesaria de capacitación a todos los líderes de proceso en este tema. Esta acción queda registrada en la acción 251 para la consulta, es decir, que la corrección inmediata es que ella hizo la investigación, y en la acción 251 queda la evidencia de que resolvió o corrigió ese problema, básicamente. Después de eso, entonces aquí
cerraron la acción, o sea, decidieron que eso era suficiente y no se hizo la acción correctiva. El tema es que aquí recuerden que para todas las no conformidades que se den por las auditorías, debemos hacer la investigación de la causa raíz de por qué pasó eso. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque no conocemos la metodología, porque no sabíamos cómo manejar el software, por todas las cosas que pueden pasar. ¿Y cuál es el plan de acción que estamos haciendo? Pues uno, esta capacitación. Dos, me imagino que más adelante haremos otra capacitación en el módulo de mejoramiento, haremos seguimiento, haremos cosas hasta que ya todos utilicemos el método y el día que utilicemos todo el método, pues vamos a cerrar esta acción correctiva. Pero básicamente les quería como mostrar eso. Entonces, esta que está cerrada, voy a buscar una que está abierta para que ustedes puedan hacer su ejercicio inicial del tema. Bueno, por ejemplo, esta. Entonces, esta es de el proceso de comercial y se evidenció incumplimiento del numeral 3, planificación del cambio de la norma ISO 9001, debido a que el proceso de gestión comercial no asegura de manera adecuada, puntual y con previa documentación la planificación de los cambios propuestos por la organización en la implementación del servicio de dolor y cuidado paliativo y programa de modelo de atención preferencial al paciente. Entonces, esa fue la no conformidad. Acá está puesto el registro y acá está una observación. Y acá mira que aquí ya tenemos una causa raíz. Al momento de recibir la auditoría no contaba con acceso a los soportes documentales de la planificación del proyecto de cuidado paliativo desde el proceso de gestión comercial, ya que efectivamente se cuenta con un estudio de mercadeo elaborado por el estudio de habilidad de proyectos y con un portafolio de tarifas diseñado para la comercialización del mismo. Entonces mira que esto lo hicimos en esa época, o sea, ya es válido y ya lo podemos dejar así, pues porque pues, estamos aprendiendo, pero pues aquí hay que profundizar más adelante un poco más en las causas con los métodos que vimos para llegar a la causa raíz, porque aquí está el ejemplo que empezamos a hablar de la causa raíz y nos devolvemos como a hablar del problema o nos vamos por otros lados. Entonces hay que profundizar y llegar un poquito más a la causa raíz. Acá nos dice que utilizó los 5 porqués, pero pues digamos que, bueno, aquí está el análisis de causas de los 5 porqués, entonces miremos qué estaba, entonces gestión comercial, por qué 1, por qué 2, por qué 3, lo que pasó, pues está pues el tema, pues lo estoy viendo acá pues para no detenernos a leer lo que está, pero bueno, escogí al azar un buen ejemplo que habían cosas acá, espérate que no se me pierda acá donde estoy, esto acá, ya me perdí a dónde estoy. Ahora no sé aquí cómo devolverme. ¿Qué hacer con esto? No. Acá con el método antiguo. Bueno, entonces me vuelvo aquí otra vez. Listo, entonces acá teníamos puesto el ciclo y se hizo una actividad, se dice realizar conexión remota para el computador de proceso comercial para facilitar el trabajo en casa y la gestión documental accediendo a los archivos de soporte. Entonces mira que esta actividad que está acá, o sea, de pronto sí se puede como corregir un poquito con lo que hemos hablado, para que lo tengas en cuenta, Valeria, ya el lunes que vamos a trabajar la podemos revisar, pero esta actividad, digamos que no va como en función de eliminar la causa raíz, entonces tenemos que fortalecer un poco la causa raíz, el análisis de la causa raíz de esto y las actividades que se hicieron o que se han hecho o que se van a hacer posteriores a esa no conformidad para que nos quede la acción. Voy a buscar otra como para el ejemplo que quería hacer para mostrarles, pues, digamos, lo que no va. Sí, es que tú me cerraste por allá unas, pero espera, miramos a ver. En esa época, es que quiero una que esté empezando, que no esté por allá al final. Entonces, mira, por ejemplo, esta es de Haider, entonces esta 238. ¿Listo? Entonces la 238 nos decía que registró Haider, bueno, esto es a TICS, entonces registró Haider al proceso de TICS, no se evidencia socialización de instructivo copia de seguridad realizado por TICS, implementado incumpliendo el número 716 de la norma, conocimientos de la organización. Entonces, lo que él encontró fue eso, que nos había socializado ese instructivo. Acá la corrección inmediata que hizo Omar en ese momento fue que se socializó el documento y se le pide a los compañeros en general que quien requiera de copia de seguridad, ellos deben solicitar el respectivo servicio. Entonces, digamos que esa fue la solución inmediata que se hizo. Acá nosotros podíamos también anexar un documento para que quede la evidencia de que eso se hizo. De pronto,
que nos firmaran algo, pero pues digamos que eso ya son detalles que, mírenlo, aquí está, documento, captura de pantalla para la socialización. Aquí está la socialización, lo que él mandó, y pues mandó correo, y pues digamos que en principio esto es válido con esa captura de pantalla. Ahora, nosotros por acá tenemos que hasta ahí llegó, hasta ahí no se ha tomado ninguna decisión. Entonces, sería Haider, que fue el que yo haya registrado como responsable de verificar, y que pues ahí lo que hablamos, que el responsable de verificar pusiéramos ojalá a alguien de calidad para que le diéramos gestión. Entonces, Haider debería entrar y darle trámite a esta no conformidad. Ya ahorita revisamos esto de Haider donde está para que ustedes vean, que es la 238, para que se acuerden, por favor. Que quiero ver una que no esté arrancando hasta ahora. Evaluando el ciclo. Bueno, Omar ya las lleva ahí adelantaditas. Es que todo está muy juicioso, no hay ninguno que esté vago. Evaluando el ciclo. A ver, aquí no hacemos que... Que no son créditos, menos. Sí, está bien, hasta ahí vamos pasando el año. Corrección aplicada, sí, todas tienen corrección aplicada. Entonces lo que quería ver era una que no tuviera corrección aplicada. Bueno, entonces vamos a ver ahorita la de Haider, que era la 238, ¿cierto? Entonces lo que les quiero mostrar previamente, voy a entrar aquí para hacer un ejemplo, pero no meter aquí basura, era lo que pasaba, o sea, como lo que ya ustedes hicieron, pero para recordarlo, pues para cerrar la capacitación. Entonces básicamente nosotros teníamos el módulo de mejoramiento, hacíamos el registro de una no conformidad. El registro de no conformidad, a ver qué ahora. La no conformidad decimos que el día de hoy, que fue una acción correctiva, que es una acción correctiva, que fue por cualquier cosa, por control de equipo, no sé. El proceso, vamos aquí a poner, no sé, mantenimiento, cualquier cosa. Responsable de hacer la corrección, pongamos acá, para no salirnos a Germán Acevedo, y el responsable de verificar el mismo Germán Acevedo, que allá en la que tenemos ejemplo era Omar y Haider. Acá la no conformidad, entonces se realizó todo el tema, el efecto, se escribió, se hizo todo el diligenciamiento de la no conformidad, y acá guardamos. Entonces eso nos da el numerito, que era la 238 de Haider, que aquí pues en este nos va a dar un número diferente, que es la 1326. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya en los pendientes de Haider va a estar la 1326, tanto en los pendientes de Haider como el de Omar. Entonces, cuando llegan los pendientes, a Omar le llegó el favor de realizar corrección prevención. Omar entró por acá por la corrección prevención, leyó la no conformidad, se enteró todo el tema, en la lupita pudo consultar el informe de todo lo que estaba escrito de esa no conformidad, y Omar dijo, listo, pues venga, la corrección que hice fue mandar el correo y la socialización y el pantallazo y todo el tema, y eso lo hice entre fecha, el día de hoy, o ayer, o antier, y puse la captura de pantalla, que el pantallazo, y guardó. Eso fue lo que vimos ahorita que teníamos hasta ahí con Omar, que es lo que todos debíamos hacer, por lo menos poner la corrección inmediata. Ahorita con las que revisamos por encima, todas tenían corrección inmediata, la corrección aplicada. Entonces el tema es que entremos o entren ustedes a sus pendientes y empiecen como a ver esos pendientes y a gestionarlos, a diligenciar lo que corresponde. Entonces el primer paso era esto de la corrección aplicada. Ya como lo hizo ahí Omar, cuando yo me vaya a los pendientes, entonces tengo el pendiente de Haider, que era favor de evaluar la solicitud. Entonces si yo entro, Haider va a ver la no conformidad, va a ver la corrección que hizo Omar, aquí es donde yo decido si voy a hacer una acción correctiva o no. Hasta aquí hice la corrección, y la acción correctiva es que el software me pregunta, ¿amerita hacer investigación? Si le digo que sí, estoy abriendo la acción correctiva. Si le digo que no, queda cerrado y ahí se acabó todo el cuento. Entonces, si yo le digo que sí, el software me va a preguntar que quién, bueno, ¿por qué decidí eso? ¿Por qué decidí sí o no? O sea, para nosotros es obligatorio colocar, cuando digamos que no se hace la acción correctiva, colocar por qué no, porque no es procedente, porque es un caso puntual o alguna cosa como para que dejemos el tema. Aquí vamos a seleccionar, o Haider seleccionaría quién va a ser el responsable de investigar la causa raíz y el responsable de implementar la acción. En el software está parametrizado para que la misma persona haga las dos cosas, o sea responsable de las dos cosas.
quién va a verificar ese plan de acción y la eficacia de la acción correctiva. Entonces, colocan a la persona y acá empieza a programar y Haider le va a decir, Omar, empiece usted a hacer eso hoy. Y yo creo que por ahí con lo que toca hacer, que eso es como sencillo, en 2 meses vamos a hablar, o en un mes vamos a hablar, o en un año, lo que sea, pues básicamente lo coloca, lo guarda, y ahí sigue el flujo, básicamente. Entonces sigue el flujo en donde le llega a Omar su pendiente, que le dice, favor, investigar y solucionar. Omar va a leer todo lo que hemos hecho hasta el momento, va a hacer su análisis de causa raíz. Acá en este análisis, donde en esta lupita, le dan acá, él va a descargar y va a salir el Excel de los métodos de análisis que estamos viendo ahorita, para dejar el registro y para orientarnos. Entonces aquí nos sale el Excel, hacemos la investigación y cuando la hagamos, entonces tipo de causa fue por, no sé, medios logísticos, la causa raíz fue esto, lo otro, etcétera, método utilizado, entonces espina de pescado, comentarios sobre el método, entonces se aplicó la espina de pescado, pero previamente se hicieron los 3 porqués para cada cuadrante, ¿verdad? Todo lo que habíamos hecho, o se contrató un proveedor, un tema, y acá puedo asociar, acá asocio ese Excel o puedo asociar cualquier documento, y acá hago mi plan de acción. Entonces, actividad 1, hacer tal cosa, responsable tal persona, fecha estimada de finalización. Entonces, yo digo que eso lo voy a terminar por allá en el 23 de abril. Resultados, entonces espero tener capacitado el 100% de las personas para esa fecha. No sé. O resultado, tener el procedimiento documentado y socializado de tal cosa. Y así sucesivamente coloco todas las actividades. Con eso, Omar guarda acá y ya lo que viene ahí es, en la medida que se vaya ejecutando el plan de acción, pues entrará la persona que es responsable, que creo que fui yo, de verificar la solución. Yo voy viendo lo que Omar está haciendo, su plan de acción, todo el tema, veo aquí el informe, todo lo que Omar hizo o está haciendo, lo que propuso, hablo con él, pues esto es un sistema de registro, no reemplaza que nos sentemos a trabajar. Me reúno con él, miramos, vamos bien, vamos mal, Omar, aquí vamos bien, hagamos esto, como los compromisos, agrego compromisos, los voy guardando para que Omar y que sepa, tengamos el registro, voy guardando y finalmente Omar terminó de hacer el plan de acción. Entonces, por acá estamos con Omar. Y Omar hizo plan de acción y hace el resumen de la solución implementada. Se capacitó a las personas, se hizo esto, lo otro, el tema, se lograron muchas cosas, no se hizo esto, bueno, todo lo que sea, y se terminó eso el día de hoy, o ayer, o ayer, guarda, y lo último es que yo me voy, o el que está haciendo el seguimiento, Haider, o el que hace el seguimiento, va a verificar la solución, y encuentra pues todo lo que se hizo, los resultados de lo que hizo Omar, y analiza, y pues analizamos, y me espero un tiempo, y con ese tiempo que me espero, verifico la eficacia de la solución. Entonces, digamos que tan pronto se termine el plan, no es que yo ya verifico la eficacia, sino que yo le doy un tiempo de 3 o 2 o 4 meses o 5 meses para revisar, dependiendo del problema, revisar que ese problema no se haya vuelto a presentar, es decir, que haya sido eficaz la solución. Y yo después de esos 2 meses me doy cuenta que ya no volvieron a llegar medicamentos vencidos, entonces digo, fue eficaz. Entonces le pongo aquí verificando la eficacia de la solución. El software me dice que si se eliminó la causa raíz, si le digo que sí, se acabó y chao. Si le digo que no, se abre otro ciclo para hacer otra investigación de causa raíz, porque lo que hicimos probablemente no fue bien hecho y no eliminó la causa raíz. Entonces digamos que aquí que sí, y le damos guardar, y queda guardado el tema y ya se fueron todos los pendientes y eso ya queda como un histórico. Eso es como el filtro. Entonces, la idea es que ustedes entren, como les digo, a su mejor aviso, vean los pendientes que tienen. Por allá hay unos pendientes históricos que son pues, de hace muchos años, entonces vamos a ver de qué manera buscamos que Mejoramiso nos dé por eso, que nos elimine esos pendientes y quedemos como por lo menos los del último año para hacer gestión. Pero entren ustedes a ver sus pendientes y sus pendientes hagan lo que tienen que hacer. Por ejemplo, mira que aquí hay uno en 2015 que tenía Sandra Milena Suárez Beltrán, le mandó a Karen Juliet Méndez y ya no existen, entonces, todo el tema. Entonces, básicamente que entremos y hagamos como este tema de depuración, pues de los más recientes, ya los más viejitos
vamos a ver cómo nos ayudan a eliminar para que no quede todo eso como esa basura vieja, ¿vale? Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahora. ¿Cómo ven el tema? ¿Qué piensan de todo lo que hemos visto y cómo ven que lo podamos aplicar en el trabajo? Y voy aquí a parar la grabación, pues porque ya digamos que hablamos todo lo que tenemos que hablar. Y ya las preguntas las hacemos aquí por fuera para que puedan preguntar lo que quieran.